La historia comienza con Evelyn llegando a la casa de Cynthia, una mujer que se dedica a estudiar mariposas. Cynthia, elegante y sensual, disfruta tratando mal a Evelyn, su mucama, imponiéndole estrictas expectativas de comportamiento y altos estándares de limpieza. A pesar de haber terminado sus labores, Evelyn accede a masajear los pies de su jefa tratando de no enfurecerla. De vez en cuando Evelyn disfruta espiar a Cynthia mientras se cambia. En un giro inesperado, un día por error Evelyn lava la ropa de Cynthia de manera incorrecta, lo que lleva a un castigo. Evelyn la obedece y se tumba en el suelo con la boca abierta y se escucha el sonido de un chorro salpicando. Sin embargo, más adelante se revela que la persona que recibe el castigo no es la mucama, sino la pareja estable con la que Cynthia vive. La situación de la mucama siendo castigada es en realidad parte de un juego de roles, donde una de ellas asume el papel de dominante y la otra el de sumisa. Evelyn es quien escribe las instrucciones y guiones para estas escenas específicas, que la pareja interpreta de la misma manera cada día. Mientras que Evelyn encuentra estas escenas demasiado emocionantes, Cynthia solo las interpreta para satisfacer a su pareja. A pesar de que su relación involucra un juego de roles, no todo gira en torno a ello. De vez en cuando, Cynthia y Evelyn asisten a convenciones de mariposas, donde Cynthia se une a un grupo de expertas. Sin embargo, Evelyn siempre logra volver a la dinámica del juego, a pesar de que en ocasiones Cynthia anhela muestras de afecto y conversaciones más íntimas. En un momento, cuando Evelyn le pide a Cynthia que le diga algo, Cynthia expresa su amor y felicidad por tenerla a su lado. Sin embargo, Evelyn la corrige rápidamente solicitándole que diga cosas malas, insultos o la humille de alguna manera, a lo que Cynthia accede a pesar de sentirse incómoda al respecto. Cynthia siempre intenta complacer a su pareja. Próximamente será su cumpleaños y ella desea una cama con un cajón debajo para vivir la fantasía de dormir ahí como castigo. Sin embargo, Evelyn no está satisfecha con el tiempo de entrega y exige que Cynthia la encierre en un baúl por la noche como un nuevo castigo. Cynthia se da cuenta de que Evelyn se vuelve cada vez más exigente con sus deseos, lo que la agota. A pesar de ello, Cynthia acepta encerrar a Evelyn en el baúl, lo que significa que no dormirán juntas. La primera noche no funciona debido a un mosquito molesto y las manos atadas de Evelyn. En otro momento fuera del juego de roles, Cynthia le pide a Evelyn un masaje ya que ha tenido problemas en la espalda después de mover el baúl, y le molesta que Evelyn no lo haya notado. Evelyn comenta que no se siente inspirada a servir mientras Cynthia está desalineada. Esto provoca una discusión ya que Evelyn está molesta por ver a Cynthia tan descuidada a pesar de haberle comprado un guardarropa completo, mientras Cynthia solo desea estar cómoda al menos por un momento. En otro día, Cynthia le pide a Evelyn que la acompañe a la biblioteca y después a comprar helado, pero Evelyn la rechaza ya que se está preparando para ser encerrada nuevamente en el baúl. Al regresar a casa, Cynthia menciona que ha escuchado chismes sobre ver a Evelyn limpiando las botas de otra mujer. Muy molesta, le pregunta si esa mujer la castigó. Evelyn admite que sí lo hizo, argumentando que en casa no estaba recibiendo lo que necesitaba. Añade que fueron solo algunos regaños y le pide a Cynthia que no lo tome como una traición, pero para Cynthia sí lo es. El día de cumpleaños de Evelyn, Cynthia expresa su infelicidad exigiéndole que haga su propio pastel de cumpleaños. Al principio ella cree que todo es parte de un juego de roles orquestado por Cynthia como regalo de cumpleaños. Sin embargo, cuando ve que Cynthia se quita su ropa de ama dominante, y le pide en serio que le entregue el pastel para que ella lo coma mientras la castiga genuinamente, Evelyn comienza a llorar. Al no disfrutar de la escena dice su palabra de seguridad, pero Cynthia la ignora. Después todo continúa con normalidad manteniendo la dinámica del juego de rol. Sin embargo, la relación de la pareja se vuelve más tensa a medida que las expectativas de Evelyn no se cumplen. En un momento Cynthia se sale del personaje, pidiendo a Evelyn que no se moleste con ella por no poder continuar. Evelyn le asegura que puede cambiar si lo desea, ya que lo más importante para ella es Cynthia y la ama. Evelyn le pide que le diga cómo puede demostrarle su amor. A continuación vemos cómo ambas regresan el baúl al sótano, dando a entender que dormirán juntas de nuevo. Luego las vemos compartiendo momentos afectuosos y teniendo intimidad sin la necesidad de actuación, mostrando a Cynthia y Evelyn como dos mujeres que se quieren sinceramente. En la última escena de la película, Cynthia se viste con su ropa de ama dominante, mientras Evelyn llega a la casa lista para realizar las tareas domésticas y ser castigada. Esta escena final puede dar lugar a varias interpretaciones.
Una de estas interpretaciones es que Cynthia ha elegido continuar el juego de roles a pesar de su falta de felicidad, lo que sugiere su disposición a ceder ante los deseos de Evelyn y mantener el papel dominante en su relación, incluso si no está completamente satisfecha. Otra interpretación es que la película representa un ciclo repetitivo en la relación de Cynthia y Evelyn, donde continúan repitiendo los mismos patrones y roles sin experimentar un cambio significativo, lo que sugiere que están atrapadas en una dinámica que no pueden romper.